Yo no soy una persona temerosa, o por lo menos yo creo que yo no lo soy. Sin embargo, tengo que confesarles que hay momentos que el miedo se ha apoderado de mí. Hay momentos donde he sentido tanto miedo que el miedo me ha paralizado. Y la amenaza ha sido tanta que yo no he sabido qué hacer o qué decir. Y todavía recuerdo como si fuera hoy mismo un evento que ya ocurrió hace muchos años, en la década de los años 80, cuando yo era joven y era un joven misionero en Centroamérica, y tuve la oportunidad de ir a Guatemala. Y tomé un bus para ir desde Ciudad Guatemala hasta Quetzaltenango, que queda en la sierra. Y en el camino, en un momento, el bus, o como decimos aquí en Puerto Rico, la guagua, se detuvo. Y cuando yo miro por la ventana, había una cuadrilla de militares que había detenido el autobús. En aquel momento Guatemala estaba en medio de una represión militar terrible, había guerrilla en la sierra, había mucha violencia en el país. El sargento entró, habló con el chofer de la guagua, nos cambió la ruta y entonces entró su cuadrilla de militares con 2 jóvenes ensangrentados. Usted podía escuchar una mosca en aquella guagua. Todos estábamos aterrorizados. ¿Por qué? Porque la violencia en Guatemala había sido tal en esos años que prácticamente todas las familias tenían alguna historia de horror que contar. Recientemente yo había estado en Chimaltenango y allí me habían contado 6 pastores cómo habían sido perseguidos, algunos de ellos habían sido golpeados, había otros que habían sido cortados con machetes. Y por las pocas millas que aquellos militares estuvieron en aquella guagua, yo estaba muerto de miedo. Y después que ellos se fueron, después que ellos se bajaron, el miedo quedó por un buen rato. Y pasaron horas o días antes que me pude sentir en paz. Mis hermanos, mis hermanas, no es fácil verse rodeado de militares, sobre todo cuando esas personas están dispuestas a hacerle daño a usted y a la gente que usted ama. Y por eso yo pienso que, aunque nosotros a veces somos muy duros con ellos, las acciones de Simón Pedro y del otro discípulo, que el Evangelio de Juan no identifica por nombre, pero que creemos que era el mismo Juan, fueron actos de gran valor. Pedro y su anónimo acompañante, después que Jesús fue arrestado, lo siguieron y entraron a la casa donde vivía el sumo sacerdote, al palacio de Anás. Querían estar cerca de Jesús durante su juicio, aunque aquel juicio estaba viciado, era un juicio arreglado, era un juicio que antes de empezar se sabía cómo iba a terminar. Y la acción de entrar allí al patio de la casa de Anás era ciertamente peligrosa, porque allí estaban gente de la turba que había arrestado a Jesús, todavía armados con espadas, palos y piedras. Poco antes, esa misma noche, esos discípulos habían visto cómo Jesús había sido arrestado. Estando al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, una pequeña arboleda de olivos, Judas, uno de ellos mismos, uno de sus hermanos, se había convertido en el hermano traidor. Había llegado acompañado por militares y religiosos, y allí habían arrestado a Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que en medio de las sombras, Simón Pedro sacó una espada e hirió a un militar llamado Malco.
que era siervo del sumo sacerdote. ¿Ven ahora por qué le digo que era peligroso? Simón había herido a uno de los siervos del sumo sacerdote y ahora estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote. En la casa del jefe del hombre herido, rodeado por la misma gente que habían arrestado a Jesús. Hace falta ser valiente para eso, ¿sabes? Hace falta ser valiente. Pero la historia solo comienza. Los discípulos llegaron a casa del sumo sacerdote porque ese discípulo anónimo, ese discípulo que no se identifica, según el Evangelio de Juan, era amigo, conocía gente que estaban allí, que eran parte de la familia del sumo sacerdote. No nos dice si eran personas que eran familiares de sangre o empleados de la casa, pero a alguien él conocía y él entró. Y él estaba con la multitud que estaba viendo el juicio. Y logró que Pedro, que al principio se quedó fuera, entrara al patio. Y allí tenían fuegos prendidos y la gente se estaba calentando. Y ahí es que encontramos el nudo de la acción. La criada que estaba a cargo de la puerta reconoció a Pedro y le dijo: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Mire, ese no fue un momento cómodo para Pedro. A él lo podían matar, a él lo podían arrestar. Su vida dependía de la respuesta a la pregunta: ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Y lo interesante es que casi 2000 años después, su vida y la mía también depende de cómo vamos a contestar esa pregunta. Nuestro futuro depende de nuestra respuesta a la misma pregunta. Rodeados por las fuerzas del mal como estamos, porque ciertamente nuestra sociedad está asediada por las fuerzas del mal. El mundo siempre nos cuestiona la profundidad, la sinceridad y la solidez de nuestro compromiso con Cristo. El mundo siempre le está preguntando a los creyentes: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y nuestra respuesta va a ser bien importante. Nuestra respuesta es crucial. Es más, nuestra vida eterna depende de nuestra respuesta a esa pregunta. Porque cuando usted contesta esa pregunta, está tomando una opción. Está tomando una opción. Tiene que contestar sí o tiene que contestar no. Y esa respuesta va a tener un peso por toda nuestra vida en esta tierra y por toda la eternidad. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Es una pregunta cargada. En ella se nos pide que tomemos la decisión más importante que ser humano alguno puede tomar. ¿Sigues tú a la vida o a la muerte? ¿Sirves tú a la luz o a las tinieblas? ¿Estás tú del lado del bien o estás tú del lado del mal? ¿Eres de Dios o eres del maligno? Dime, ¿eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No hay términos medios, no hay zonas grises, no hay vías alternas. ¿Eres tú uno de los discípulos de este hombre? ¿Sí o no? Entonces, un Pedro paralizado por el miedo, un Pedro paralizado por el temor a la muerte, le contestó a la muchacha de la puerta: no lo soy. ¿Me oyeron bien? ¿Me oyeron bien? Simón Pedro contestó: no lo soy. El mismo Pedro que había confesado que solo en Jesús había palabras de vida eterna en el capítulo 6 de Juan, ahora dice: no lo soy. El mismo Pedro que ante la amenaza de no poder compartir más con Jesús,
si no se dejaba lavar los pies por el maestro, le había pedido que no solamente le lavara los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora dice, no lo soy. El mismo Pedro que había defendido a su Señor con una espada, ahora dice, no lo soy. Aquel que había dicho que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, ahora dice, no lo soy. Este mismo Pedro ahora dice, no lo conozco, no ando con él, no lo soy. De nada le valió la advertencia de Jesús, porque Jesús se lo había advertido. Si usted va al capítulo 13, versículos 36 y 38 de Juan, Jesús se lo había advertido cuando Pedro se pone a hablar paja y a decir, todos estos te van a negar y yo no. Jesús le dice, ¿tú vas a morir por mí? ¿Tú pondrás tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hoy Pedro negaba a su maestro, y lo negó una vez, y lo negó otra vez, y lo negó una tercera vez, porque la gente seguía oyendo que él tenía ese acento galileo. Tú hablas como él, debes andar con él. Y 3 veces lo negó. Y esto nos ofrece un contraste bien interesante, porque hay un texto que probablemente usted nunca le ha prestado mucha atención, que está en el capítulo 18 de Juan. Y es el texto del arresto de Jesús en Juan. De acuerdo al Evangelio según San Juan, Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, en esa pequeña arboleda compuesta por árboles de olivos, cuando llega Judas acompañado con la policía del templo, que eran levitas, y con una turba de gente. Y había una señal. Judas tenía que caminar e identificar a Jesús. Pero cuando llega esa turba de gente, Jesús no se esconde. Para decirlo en puertorriqueño, Jesús no se huye, sino que él les da el frente. Y cuando ellos llegan, él mismo le pregunta, ¿a quién buscáis? Y cuando ellos le dicen que buscan a Jesús, él dice, yo soy. Y ellos vuelven a preguntar, y Jesús vuelve a decir, yo soy. Y cuando lo dijo la segunda vez, los que lo venían a arrestar se cayeron al suelo ante el poder de su palabra. Y vuelven a preguntar una tercera vez, y por tercera vez Jesús dice, yo soy. Jesús dice 3 yo soy. Y Simón dice 3 no lo soy. ¿Ven el contraste? Y hay una pregunta que viene en la mente cuando uno lee este texto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jesús había transformado la vida de Pedro, de ser un simple pescador a ser pescador de gente. Jesús le había confiado ser el líder de los discípulos. Pedro era visto unánimemente como el líder después de Jesús, de la incipiente comunidad cristiana. Él siempre era el portavoz, él siempre era el más valiente, él siempre era el que se atrevía a hacer lo que nadie se atrevía a hacer. ¿Cómo es posible que ahora se dejara vencer por el miedo? ¿Cómo es posible que ahora se dejara vencer por el miedo y dijera, no lo soy? No sé. Es fácil juzgarlo, ¿verdad? Desde la comunidad de nuestra banca, en una iglesia con aire acondicionado, donde servir al Señor es un privilegio, pero también nos da cierta posición. Cuando una persona nos conoce en la comunidad, dice, no, ese señor
esa señora son miembros de la iglesia bautista, son cristianos, son creyentes, son de la religión, son gente buena. ¿Cómo podemos comprender lo que significa vivir en una situación donde confesar a Cristo le cuesta a usted la vida? Hermanos, hermanas, yo creo que es importante que ustedes y yo recordemos que en nuestras propias maneras, en algún momento, nosotros también hemos negado a nuestro Maestro. Sí. Usted y yo, en algún momento, también hemos dicho, no lo sabe. En algún momento. Usted también ha dicho, no lo soy. Cuando hemos pecado, cuando hemos mentido, cuando nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, hemos dicho, no lo soy. Cuando alguien en el trabajo nos pide hacer algo ilegal y nos quedamos callados para no meternos en problemas. Cuando vemos que ocurre un crimen y miramos para el otro lado porque no nos queremos meter. ¿Cuántas veces hemos dicho, no lo soy? Cuando estábamos en la escuela o en la universidad y había gente burlándose de los evangélicos como si todos estuvieran locos y no nos atrevíamos a decir, yo soy uno de esos locos. Dijimos, no lo soy. Y sobre todas las cosas, cuando anteponemos nuestros propios intereses al amor de Dios, cuando empezamos a buscar nuestro propio provecho en vez de cumplir la voluntad de Dios, cuando buscamos nuestro propio bienestar sobre el de los demás, estamos diciendo, no lo soy. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que usted pueda negar a alguien que usted ama? ¿Es eso amor? Y déjeme decirle que esta es una de estas preguntas difíciles en la vida, que si usted la ve de un lado, la respuesta es que sí, y si usted la ve de otro lado, la respuesta es que no. ¿Es amor? Sí, es amor, pero no es un amor perfecto. Es un amor débil, es un amor inmaduro, es un amor imperfecto. No es un amor perfecto. ¿Por qué? Porque si usted va a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, usted encuentra que la palabra de Dios dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y mire lo que dice la segunda parte, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En griego, la palabra perfecto, telios, también se puede traducir como maduro. Una fruta madura se decía que estaba telios, que estaba completa, que había llegado al fin de su desarrollo. El amor maduro no es perfecto en el sentido que no tiene errores, no. Es el amor maduro. No le da cabida al miedo. Y cuando usted teme, y cuando usted actúa con miedo, y cuando usted actúa con pánico, eso le hace a usted daño. Eso lleva en sí mismo castigo. Por eso yo me atrevo a decir que Pedro amaba a Jesús, pero su amor no era maduro. Era un amor inmaduro. Y al ser un amor inmaduro le dio espacio al miedo. Y el miedo fue lo que lo llevó a negar a Jesús. Y después a sufrir el castigo, a llorar amargamente, a llorar, porque había negado a su maestro. Porque en el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando estaba siendo juzgado, cuando estaba siendo condenado a muerte, Él salió huyendo
para salvar su propia vida, olvidándose que Jesús había dicho que el verdadero sentido de la vida va más allá del cuerpo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquella persona que dé su vida por Cristo, la salvará. Pedro lloró. ¿Sabe por qué se lo puedo decir con tanta certeza? Porque cuando usted va al capítulo 21, que muchas personas indican que es como algún tipo de epílogo al Evangelio según San Juan, encontramos a Pedro en una situación bien interesante. Ya Jesús había resucitado. Él sabía que Jesús había resucitado. Pero entonces, en vez de quedarse a organizar la iglesia, a organizar el ministerio, se va a pescar. Vuelve al lago de Genezaret, al mar de Galilea, el Kineret en hebreo. Y vuelve a su antigua profesión. Jesús le había dicho: quiero que dejes de pescar pescaditos y que ahora pesque gente conmigo. Ahora volvió al mar, volvió a los peces. Era como si hubiese dicho: fallé, perdí, me descalificaron y vuelvo atrás. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Terminando el desayuno, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y usted me va a decir: hermano Pablo, esa versión suena rara, porque en mi Biblia, en la Biblia tradicional, Reina Valera, dice que Jesús le dijo: Simón, ¿me amas? Y Jesús y Simón le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sin embargo, esta es la traducción correcta. Déjeme explicarle por qué. En griego hay varias palabras para hablar sobre el amor. Como nosotros en español tenemos verbos distintos para hablar sobre el amor. Usted dice: yo amo a tal persona, pero también puede decir: yo quiero a tal persona. O también: yo tengo un gran cariño a tal persona. Todos son tipos de amor, pero no tienen la misma intensidad, ¿verdad? Cuando usted lee el texto griego, Jesús va y le dice: Simón Ioanú, Simón hijo de Juan, agapas me amas, del verbo agapao, que es el amor más excelente. ¿Tienes tú el amor más excelente? En español, pues, me amas. Pleion tuton, más que estos. Y en griego, Simón dice: nai kurie, sí, Señor. Filose. No usa el mismo verbo, no usa el verbo agapao, usa el verbo fileo. Y fileo es el verbo que se usaba para decir que a usted le gustaba algo, que usted era familia de alguien. De ahí es que viene en el español el amor filial. Jesús le dice: ¿me amas con el amor más excelente? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Pero lo que no esperaba es que Jesús le dice: pues sal de aquí y apacienta a mis ovejas. Y le vuelve a decir por segunda vez: Simón Ioanú, agápasme, tú me amas. Y Simón le contesta: nai kurie, sí, Señor. Pero Jesús le pregunta una tercera vez. Jesús le pregunta una tercera vez. Y eso es importante porque en hebreo, en la cultura hebrea, los juramentos solemnes se hacían repitiendo algo 3 veces. O sea, que Jesús no es nada más que tiene una conversación con él. Jesús lo está ordenando al ministerio.
Le está pidiendo que haga un juramento solemne de pastorear su oveja. Y la tercera vez, Jesús le dice: Simón Ioanú, Simón hijo de Juan, fileis me. ¿Tú me quieres? Cuando uno lee eso, usted ve que, como decía aquel viejo título de la primera versión popular de la Biblia al español, Dios llega al hombre, Dios llega a la mujer, Dios llega al ser humano. Jesús le dice: ¿me amas? Y él le dice: te quiero. Y la tercera vez Jesús le dice: ¿me quieres? Porque Dios llega a nosotros. El mensaje del Evangelio no es que usted tiene que elevarse hasta llegar a Dios. El mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, es que en Cristo Dios ha venido a nosotros y se ha colocado en nuestro lugar y se ha hecho ser humano y ha sufrido el más humano de los eventos, la muerte, y muerte de cruz. Ahora que eso usted entienda por qué el texto dice que Pedro se entristeció, se pintó de negro, dice el griego. Porque la tercera vez él había cambiado el verbo y le había preguntado: si tú me quieres. Entonces ahí él le dice: Curie, Señor, su oídas tapanta, tú sabes todas las cosas. Su oídas, tú sabes, otifilo sé que yo te quiero. Y desde ese día Pedro quedó restaurado, reinstalado en el ministerio que había abandonado, reinstalado al liderazgo de la iglesia, restaurado. Y la buena noticia del Evangelio para esta noche es que Dios desea restaurarte. Aunque hayas negado a Jesús, aunque le hayas abandonado, aunque en un momento, fuera por pasión o fuera por miedo, hayas dicho: no soy discípulo de ese hombre, hoy Jesús te dice: ven. Hoy Jesús te dice: